Bueno, a partir de esa cuestión es que vamos a hablar con Matías Crespo Pasos, ¿sí? Que es oficial agrícola del proyecto Offside y que tiene puesta la lupa sobre la ocupación o el empleo de chicos en el sector agropecuario. Rural, exactamente. En el sector rural. Vamos a hablar de ese tema que es súper interesante con Matías, que ya nos está escuchando. Matías, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día a todos allí. ¿Cómo están? Bien. Un saludo a la audiencia también. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Bueno, primero contanos en qué consiste el trabajo que realizan ustedes a diario. Bueno, te cuento un poco el disparador, me parece bien interesante. El INDEC publicó esta placa, digamos, que es producto de la encuesta de actividades de niños, niñas y adolescentes en Argentina. Es una encuesta representativa de todo el país. Y lo que está mostrando es justamente el impacto que tiene, en este caso, en el desempeño escolar, de la incorporación prematura de niños, niñas a las actividades productivas, ¿no? Claro. En nuestro caso, yo soy, como vos mencionabas, el oficial agrícola del proyecto Offside. Es un proyecto que llevamos adelante desde la Organización Internacional del Trabajo, su oficina del país en Argentina, y que busca aumentar las capacidades de los actores que están vinculados al mundo rural, al mundo agropecuario, para avanzar en la prevención de la incorporación justamente temprana de niños y niñas al trabajo y también en la erradicación de estos casos, ¿no? Esta encuesta es muy interesante, la encuesta de actividades niños, niñas y adolescentes, la EANA, como se la conoce de forma más acotada, porque nos permitió dar información del volumen, las proporciones, tanto para las áreas urbanas como las rurales, pero también descripción respecto de las actividades en las que se involucran los niños, ¿no? No es casual de que se enfoquen ustedes en la ocupación de niños en el sector rural, porque es un sector al que hay que ponerle la lupa, ¿no? Sobre todo en determinadas regiones de la Argentina. Exacto, sí, cuando uno ve los guarismos y las proporciones, en Argentina 1 de cada 10 niños trabaja, ¿sí? O desarrolla alguna actividad productiva, y cuando uno hace el recorte hacia las áreas rurales, esa proporción se duplica, ¿no? 2 de cada 10 niños que viven en áreas rurales realizan alguna actividad productiva. Entonces, evidentemente, hay que redoblar, digamos, los trabajos en las áreas rurales. Y también lo que encontramos, y esto es muy importante para prestarle atención, es la heterogeneidad del sector agropecuario y de las áreas rurales, ¿no? Es necesario desarrollar abordajes y estrategias diferenciales para las diferentes estructuras productivas que hay, ¿no? Vos mencionabas lo de las regiones, esto es así, digamos, hay situaciones particulares respecto a lo que puede ser una agricultura familiar, estructuras familiares de producción, que hay que abordarlas de manera diferente a lo que puede ser una situación de una familia de trabajadores que es contratado por un empleador y que va con sus hijos y con los niños al espacio de trabajo, ¿no? Claro. Matías, buen día, Javier es mi nombre. Veía ya algunas estadísticas, el 52% del trabajo infantil en América Latina y el Caribe se produce en el campo. O sea, un poquito más de la mitad. Digo, ¿cómo en cada una de sus variantes y sus aristas el trabajo rural infantil es prácticamente, por decir, un flagelo en toda la región, ¿no? Y mira, y a nivel mundial es del 71%, Mirá. O sea que sí, es el foco, el desafío está ahí. Si bien los guarismos han venido bajando, las proporciones de trabajo infantil a nivel mundial han venido bajando, lo están haciendo a un ritmo muy lento, ¿no? Y una de las metas que se ha planteado, los Objetivos de Desarrollo Sustentable, es un compromiso a nivel global, es la erradicación del trabajo infantil para el 2025, ¿no? Entonces hay que acelerar las actividades y las acciones que se están desarrollando. Nosotros desde el proyecto Offside de OIT en Argentina justamente estamos enfocados a, primero, incorporar y ampliar la cantidad de actores que se involucran con la problemática, con la erradicación de la problemática, con la prevención, sobre todo también con la concientización, ¿no? Hay mucha falta de información, es necesario derribar algunos mitos respecto de la cuestión del trabajo en los niños. Entonces, nuestro principal objetivo es aumentar capacidades de los estados, tanto el Estado Nacional en este caso, pero también de los estados provinciales y de los propios actores agropecuarios. Y acá me refiero a organizaciones de productores. Nosotros trabajamos con las distintas organizaciones reproductores, las más representativas, también con el gremio de los trabajadores rurales, la UATRE, el RENATRE es un organismo también muy relevante en esto. Claro. No se trata, digamos, de generar a veces
nuevas acciones, porque sí, sino a veces de integrar las que ya se están desarrollando, de ajustarlas para que sean más efectivas. Matías, Fernanda te saluda. ¿Qué tal, Fernanda? Buen día. ¿A qué te referís con derribar mitos, con que hay que concientizar cuando el trabajo en los niños está prohibido por ley, digamos? Exactamente, digamos, la norma en Argentina es de vanguardia respecto a otros países, pero aún así está en la letra de la norma, ¿no? Es necesario que la norma se incorpore, se internalice por los actores en el territorio. Muchas veces uno escucha, digamos, un poco unas frases que circulan públicamente, como respecto, un clásico mito es mejor que el niño trabaje a que esté robando, ¿no? O que a través del trabajo de los niños se aprende un oficio. Y a eso hay que diferenciarlo claramente, digamos. Respecto del primer punto, digo, no hay evidencia respecto de ese vínculo, ¿no? Y además coloca al trabajo en los niños como un elemento de control social o de control de la criminalidad, ¿no? Cuando se tiene una política diferente. Claro. Y respecto del trabajo como formativo en los niños, es verdad que es importante que los niños, pero sobre todo los adolescentes, adquieran las capacidades necesarias para desarrollarse en el trabajo. Ahora, eso tiene que hacerse en contextos específicos, ¿sí? Tiene que ser dentro del contexto educativo, tiene que ser con las protecciones y los cuidados que corresponden. Entonces ahí es donde, esto que vos mencionás, digamos, la letra de la ley es muy clara, pero bueno, para que la ley se cumpla es necesario también generar esta conciencia y el aprendizaje sobre cómo desarrollarla. Claro, ahí hay todo un desafío, perdón, te decía una cosa, ¿no? Sí, adelante. Justamente esto nos lleva a que el abordaje tiene que ser integral, ¿no? Es necesario que para que los niños y los adolescentes se formen en capacidades laborales pertinentes, haya una oferta educativa coherente, ¿no? Y relacionada con la demanda local. Claro, indagan en cómo están conformadas las familias de estos niños, digamos, si es más propenso el niño a trabajar cuando ya trabajan todos los miembros de su familia, su papá, su mamá. Los estudios que ya existen, digamos, y esto se revalida cada vez que se vuelve a investigar sobre la temática, hay un vínculo muy estrecho entre la escasez de recursos de los hogares, los pocos ingresos, la situación de precariedad laboral de los padres de los niños, que hace que en esos sectores haya una mayor probabilidad de que los niños se incorporen tempranamente al trabajo. Esto es así como vos señalás, digamos. Con lo cual ahí hay un punto, por eso yo refería al abordaje integral, que es que tiene que ver también con promover las condiciones de trabajo y de vida de los adultos responsables de esos niños, ¿no? Esa es una acción también importante respecto de la erradicación y la prevención del trabajo infantil. Matías, por último, mencionábamos antes el tema de las regiones. ¿Qué regiones son más complicadas hoy en la Argentina? Mira, la verdad es que algo bien interesante de la encuesta es que lo que da es un panorama bastante homogéneo, ¿sí? Con algunas diferencias con respecto de valores más altos para el noroeste y el noreste de la Argentina, ¿no? Un poco vinculado con lo que mencionábamos anteriormente respecto de zonas con mayor precariedad, con hogares con menores ingresos, menores oportunidades laborales, ¿no? Claro. Pero los números son para la Argentina muy en línea con los números de América, ¿sí? Muy en línea con el número de países de similar tamaño y producto, digamos, de Latinoamérica y del mundo. O sea que no estamos, digamos, exentos o en una mejor condición respecto de nuestros pares, ¿no? Bien. Matías, te agradecemos muchísimo estos minutos, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Que andes muy bien, gracias.